Amables televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a este su espacio en profundidad. Estamos aquí como de costumbre en los estudios centrales del canal comunitario TV San Jorge, producción propia, todos los días entre 4:30 de la tarde y 8:15 de la noche. Hay una noticia que viene siendo muy comentada por estos días en los círculos sociales de Ocaña, de la provincia y del departamento, del gremio de transportadores, igualmente nosotros como pasajeros. Fue una noticia que ha proferido Invías a nivel nacional, la tomó a nivel departamental el doctor Jesús Vergel López como director departamental, un gran profesional ocañero que viene asumiendo este primer cargo con lujo de detalles a nivel departamental. Tiene que ver con restricción del tráfico, pues de transporte pesado igualmente para carro particular entre Ocaña, Cúcuta en esta temporada hasta el mes de enero. Pues queremos aclarar este tipo de información de lo que viene ocurriendo con la carretera Ocaña-Cúcuta, de las inversiones actuales y de las que están por venir. Lo hemos querido invitar, él ha llegado desde la ciudad de Cúcuta para atender este llamado del canal comunitario TV San Jorge, muy ocañero, igualmente ostenta un cargo difícil a nivel departamental como es Invías Norte de Santander. Doctor Vergel, bienvenido a TV San Jorge, al canal comunitario, tenga usted muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, la verdad muchas gracias por este espacio que me brindan para poder socializar con toda la comunidad ocañera y con todos los usuarios de la carretera Ocaña-Cúcuta el tema en lo que tiene que ver con la restricción del flujo vehicular que vamos a realizar en días próximos. Sí, uno pues se asombra de que se tome una medida en esta época del año, doctor Jesús, cuando hay mayor flujo de pasajeros, mayor cantidad de vehículos en carretera. ¿Por qué la decisión? Sí, la verdad es una época no muy apropiada para hacer este tipo de restricciones, pero la decisión se toma a raíz de que nos han asignado una muy buena partida para la carretera Ocaña-Cúcuta. Son unos recursos aproximados de 63.000 millones de pesos que nosotros vamos a invertir en lo que tiene que ver en el sector entre Sardinata y el Zulia, que es el tramo deteriorado que tenemos hoy en día para transitar entre Cúcuta y Ocaña. Esa nueva inversión nosotros no la podemos realizar o no se puede contratar hasta tanto el contrato que tenemos en la actualidad vigente no se termine. Y para poder terminar ese contrato pues necesitamos hacer una serie de restricciones porque los trabajos pues ameritan el cierre de la vía. Esa realmente es la razón por la cual esa medida se toma en época de final de año. O sea, para salvar 63.000 millones de pesos, por decirlo así, o para que se adelante esa inversión de 63.000 millones de pesos, toca acelerar este tipo de trabajos. Pero la gran pregunta, ¿por qué no se aceleró al contratista tiempo atrás? Sí, ese es el gran interrogante, pero tuvimos una dificultad administrativa al interior del Instituto Nacional de Vías en unas cuentas que se le deberían cancelar a la empresa contratista y que por alguna dificultad presupuestal no se hizo. De todas maneras, nosotros lo que queremos hoy decirle a todos los usuarios y transportadores es que la restricción la vamos a realizar entre el 26 de noviembre y el 20 de diciembre y posteriormente entre el 14 de enero y el 28 de febrero. A ver, me repite despacio. O sea, 26 de diciembre, restricción. ¿De qué día a qué día? Mire, la restricción la vamos a hacer del día lunes 26 de noviembre, 26 de este mes, hasta el 20 del mes de diciembre. Y del 14 de enero hasta el 28 de febrero del próximo año. Es decir, que los días comprendidos entre el 20 de diciembre y el 14 de enero no va a haber ningún tipo de restricción, es decir, que vamos a tener movilidad las 24 horas. Alta. Con eso estamos garantizando que en la temporada alta la gente pueda transitar sin ninguna restricción y con eso estamos también ayudando al gremio transportadora que pueda aprovechar la temporada. O sea, del 20 de diciembre al 14 de enero no hay tráfico libre, 24 horas. 24 horas. No hay ningún tipo de restricción. Esa es la medida que nosotros adoptamos ayer, luego de una larga reunión con los contratistas, con la interventoría y de unos diálogos que sostuvimos no solo con los transportadores de carga pesada en Cúcuta, sino que en unas conversaciones que tuvimos principalmente con el doctor Fabio Rincón, gerente de Cotras Unidos, que telefónicamente pues discutimos y hablamos todas estas propuestas, como llegar a un punto de equilibrio. Yo le decía, lo que hay que buscar es una situación en la que todos nos perjudiquemos menos, porque de alguna manera u otra con el cierre o la restricción, pues nos vamos a perjudicar, sobre todo los usuarios de esta carretera, pues yo también soy usuario a diario de este corredor vial, pero lo que queremos también es buscar un punto
de equilibrio en la medida que el contratista también pueda avanzar y adelantar las obras, que son muy importantes también para este corredor vial, toda vez que vamos a construir 2 puentes nuevos, aparte del viaducto que ya tenemos a punto de culminar en la curva, y que vamos a ampliar ese sector de la Vijagual a 2 carriles, es decir, que ya un usuario no tiene que hacer cola en ese sector para poder transitar, porque acuérdense que en estos momentos solo tenemos flujo en un solo carril y que el flujo es intermitente. Bueno, doctor Vergel, usted que es muy consciente de la situación de Ocaña, del flujo de pasajeros, de usuarios a Cúcuta, que es bastante alto, o sea, nos tomó por sorpresa la noticia, el boletín de prensa de ustedes hace un par de días, en el sentido de que la restricción iba a ser aquí en este mes de noviembre, diciembre y hasta enero. Esa decisión, en principio, ¿fue de quién? ¿De Bogotá? Miren, las restricciones en las carreteras nuestras las aplica la Subdirección de Apoyo Técnico del Instituto Nacional de Vías. Esa restricción obviamente tiene que tener un aval por parte de la Dirección Territorial, y en ese sentido nosotros quisimos sacar la resolución para que con la resolución pudiéramos socializarla, darla a conocer con las empresas transportadoras y luego llegar a un acuerdo. Desafortunadamente esa resolución se filtró, salió, digamos, a los medios de comunicación, o se ventiló antes de que nosotros llegáramos a un acuerdo, y pues se generó esa zozobra y esa intranquilidad, por llamarlo de alguna manera, ante todos los usuarios. Sí. Pero lo que nosotros en estos momentos estamos diciéndole es: escuchamos los transportadores de carga, escuchamos los transportadores de pasajeros, escuchamos a los usuarios, a los contratistas, y llegamos a un acuerdo donde todo el mundo salió beneficiado, donde todo el mundo salió contento, tanto los transportadores como los contratistas nuestros, y los transportadores también de carga pesada, sobre todo transportadores del gremio del carbón, que tienen unos contratos con empresas internacionales y que deben cumplir porque tienen unas pólizas de garantía, claro, que eran los que más preocupados estaban por esta medida. Pero yo creo que llegamos a un acuerdo, y es bueno recordarles que esa restricción también la cambiamos de horario. Vamos a hacer la restricción de 10 de la mañana a 5 de la tarde para vehículos pequeños, y de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde para vehículos grandes. Es decir, el cierre se va a hacer todos los días a las 10 de la mañana. Los que se dirigen de Ocaña a Cúcuta, la restricción la haremos en el municipio de Ábrego, y los que se dirigen de Cúcuta a Ocaña, la restricción la haremos en el corregimiento de La San Juana. Y posteriormente, a las 5 de la tarde, haremos la apertura de la vía para los vehículos pequeños a las 5 de la tarde, y los vehículos pesados solo podrán circular a partir de las 6:30. Esta medida, solicitada por los mismos conductores de buses intermunicipales, de microbuses, porque si colocamos a salir en igual condiciones a los vehículos pesados con los vehículos pequeños, se nos van a generar una fila de tractomulas, y un vehículo pequeño que venga detrás de una fila de tractomulas pues tendrá que hacerse todo el recorrido con ellos hasta llegar a Ocaña, y eso pues estaría afectando también el tiempo de recorrido y la incomodidad de los pasajeros. Perfecto, entonces vamos a resumir. Desde el 26 de noviembre al 20 de diciembre, restricción carretera Ocaña-Cúcuta, entre 10 de la mañana y 5 de la tarde para vehículos pequeños. Y 5 de la tarde. Entonces, recomendable viajar, o sea, yo salgo de aquí de Ocaña, yo salgo de Cúcuta, y empezar el recorrido ¿a qué horas? Mire, esa restricción nosotros la diseñamos muy bien, porque le dimos cabida a los transportadores, y lo que nosotros le estamos diciendo: las empresas transportadoras que normalmente despachan desde las 3 de la mañana lo pueden seguir haciendo de 3 de la mañana a 9:30 de la mañana, en el sentido, digamos, Ocaña-Cúcuta, y los vehículos pueden regresarse. 9:30 no 9:30 no le convendría. Es que de la mañana estamos hablando que el cierre es en Ábrego a las 10 de la mañana. Si un vehículo sale de aquí a las 9:30, en media hora alcanza a pasar ese cierre. Entonces pasa y no va a tener ningún problema. Acuérdense que nosotros hacemos el cierre a las 10. Para viajar a Cúcuta, entonces, entre 3 de la mañana y 9:30 de la mañana. Y 9:30 de la mañana. Las personas que se vengan de Cúcuta sí tendrían que salir entre 3 de la mañana y más o menos 8 de la mañana más tardar, o 7:30, porque el recorrido de ¿Lo Cúcuta... paran dónde? Lo paran en La San Juana, pero el recorrido de Cúcuta hacia acá se demora más, porque hoy en día el estado es muy lamentable de Sardinata Zulia, y un vehículo se está gastando 2 horas. Entonces, en esa medida nosotros le estamos dando buena participación a la empresa transportadora para que pueda programar sus rutas. Y en la tarde un vehículo de Cúcuta puede venirse fácilmente a las 3 de la tarde
que cuando llegue a las 5 de la tarde a la San Juana ya va a tener vía y pueda pasar, o luego nosotros simplemente estamos restringiendo el flujo de pasajeros entre las 9:30 de la mañana y 3 de la tarde, pero garantizamos que el contratista nos trabaje por lo menos 7 horas al día continuas. Perfecto, entonces, un último resumen, del 26 de noviembre al 20 de diciembre hay restricción. En Ábrego, en la San Juana, pero puede haber partida del viaje entre 3 de la mañana y 9:30 de la mañana, si es a Cúcuta, y si es de Cúcuta a Ocaña, de hasta 3 las a 8 de la mañana. A 8 de la mañana. Exactamente. Ahora, el otro trancón, entre comillas, va a ser después de que pase la temporada alta, que es desde el 14 de enero hasta el 28 de febrero, con los mismos horarios de restricción. Con los mismos horarios de restricción. ¿Qué estamos garantizando con esto? Que entre el 20 de diciembre y el 14 de enero, que es la temporada donde mayor número de pasajeros concurre, pues que tenga la libertad de viajar a cualquier hora del día sin ningún tipo de restricción. El contratista quería que lo hiciéramos entre el 20 de diciembre y los primeros días de enero, pero nosotros obviamente, ocañeros y conocedores de las fiestas de carnavales, pues logramos que se corriera hasta el 14 de enero para no interferir con ese viaje de regreso que mucha gente que viene a visitarnos pues va a realizar. ¿Quién es el contratista, doctor Vergel? La firma contratista es la Unión Temporal ESCC, en la cual su mayor participación la tiene la firma Esgamo S.A., que es una firma de miembros de Bucaramanga y de Bogotá, los propietarios, una empresa reconocida a nivel nacional, que adelanta unos proyectos de infraestructura bastante grandes y que viene trabajando en el norte de Santander desde el año 2009, porque realmente tiene un proyecto de gran envergadura, que a la gente hay que recordarle, que no se le vaya a olvidar que la inversión que se consiguió para el norte de Santander es de 98.000 millones de pesos que se están ejecutando en este momento y que se empezaron a ejecutar desde la vigencia 2008-2009, cuando el ingeniero Wilson Jaime estaba en cabeza de la Dirección Territorial Ocaña. Sí, ahora, uno podría decir que esta firma es la que ha incumplido. El plazo no era hasta este año, hasta el año pasado. Mire, los plazos, la verdad se han incumplido los plazos, pero no todas esas prórrogas son imputables al contratista, porque nosotros hemos tenido problemas de ola invernal. Esa dificultad de ola invernal casi que nos paralizó a nosotros por 6 meses los trabajos. Eran unos cortes que se habían realizado que por la ola invernal se nos vinieron a pique. Recordemos también que el tramo donde estamos concentrados es una carretera montañosa, unas pendientes muy altas, también tenemos problemas de orden público. Luego, decir que el contratista haya incumplido sería ser un poco atrevido. Yo más bien digo que sí se han incumplido los plazos fijados, pero que no son los cargos imputables netamente al contratista, y no que hemos tenido unos factores externos que nos han perjudicado. Usted nos ha traído unas imágenes bien importantes, bien interesantes de la situación de la carretera Ocaña-Cúcuta. Vamos a estar observando las imágenes, doctor Vergel, para que igualmente usted vaya ilustrando a la teleaudiencia de cuál es la condición real, cuáles son las expectativas frente a la inversión que se nos viene para esta carretera, que es la arteria vial más importante para nosotros, pues, en la conexión con Venezuela y con la capital del departamento. En este punto. Mire, en este punto nosotros estamos construyendo un muro en pantalla cimentado en queso, en un costo aproximado de los 3.800 millones de pesos. Recordemos que ahí el río Zulia nos pegó en el talud inferior y nos dejó sin vía por un periodo de tiempo casi alrededor de una semana. Nosotros todas esas obras que venimos adelantando las hemos hecho en convenio con Colombia Humanitaria, y este año se celebró un convenio entre el Instituto Nacional de Vías con la Unidad del Riesgo, dentro del cual nosotros tenemos una participación muy buena. En la vía Ocaña-Cúcuta en estos momentos ya se encuentra contratado y adjudicado unos recursos cercanos a los 11.000 millones de pesos. Con esos recursos nosotros vamos a atender todos los sitios críticos que existen entre Ocaña y el Zulia, en especial aquellas donde tenemos pérdidas de banca, donde tenemos inestabilidad de taludes y donde tenemos fallas geológicas. Y aparte de eso, se ha celebrado un convenio entre el Instituto Nacional de Vías con el Fondo de Adaptación. Y con este convenio del Fondo de Adaptación, pues nosotros vamos a construir unos proyectos de gran envergadura, como lo son el viaducto de la Nevera, como lo son el viaducto del PR 98, y vamos a poder acortar una serie de curvas que en estos momentos se convierten en alto riesgo para los usuarios, y que lo que vamos a hacer es mejorar ese alineamiento
horizontal que tenemos. Para ello hemos dispuesto 13.000 millones de pesos en un contrato de estudios y diseños que adelanta la firma española Yesa. Es importante recalcarle a la comunidad que necesitamos de esos estudios y diseños para nosotros poder avanzar. Aquí vemos un bosquejo y una proyección de lo que nosotros queremos realizar en el sitio conocido como La Nevera. Es una curva de difícil tránsito para los tractocamiones, siempre se nos generan trancones. ¿Esa gráfica es un viaducto? Esa es una proyección, es una gráfica de lo que nosotros queremos construir en ese sector. Es un viaducto para el cual nosotros hemos asignado 18.500 millones de pesos que ya están, digamos, destinados por el Fondo de Actuación y que en este momento se encuentra estructurando el proyecto para poder contratar inicialmente los estudios y diseños y posteriormente la construcción. Exactamente, pero no va a alcanzar, o sea, los estudios ya se contrataron, 13.000 millones. Los estudios y diseños son 13.000 millones, pero abarca la carretera desde Agua Clara, en el cruce de Agua Chica, hasta el Zulia. Una vez tengamos esos estudios y diseños... O sea, supuestamente eso, ¿qué me va a arrojar? Los estudios y diseños de todo el corredor vial, incluyendo intersecciones, estabilización de taludes, ¿es una especie de reformulación de la vía? Sí, lo que queremos es darle mayores especificaciones a la vía. Yo aquí escuchaba a varios gremios que decían que por qué en vez de gastar 13.000 millones en estudios y diseños, ¿por qué no pavimentamos la vía? Y es que nosotros tenemos que hacer esto con responsabilidad y con criterio técnico. Nosotros no podemos seguir pavimentando trochas, nosotros tenemos que mejorar las especificaciones, acortando curvas, mejorando alineamientos, cortando taludes, haciendo viaductos. Incluso estamos proponiendo una serie de túneles que, si bien es cierto, no se construyen a corto tiempo, pero por lo menos a largo plazo ya tenemos la idea bien concebida. Ahora, esos estudios vienen desde Aguachica, viene desde ahí, desde el sector de Aguas Claras, de la troncal del... Hay dos frentes trabajando, uno desde Aguachica hacia Ocaña y otro desde Zulia hacia Ocaña. Eso ya arrancó, eso está, digamos, ya formulándose, se están haciendo ¿Eso los me podría estudios. decir a mí que en Sanivilla habría necesidad de construir un viaducto, un túnel o... Sí, lo que puede arrojar el estudio? Finalmente lo que arroja el estudio es una serie de viaductos que por el tema topográfico en el que nosotros nos ubicamos, pues hace que los proyectos viales sean costosos. Ahora, de estudio a plan de desarrollo vial, o sea, ¿es la base para un plan de desarrollo vial? Es la base para nosotros poder formular los proyectos y acceder a los recursos a nivel nacional. Esa decisión política del estudio, ¿quién la tomó, doctor Vergel? Que me parece que es la más acertada. Mire, nosotros estuvimos un periodo bajo el mando del señor ministro Cardona, quien era muy claro en el sentido de decir que proyectos que no tuvieran estudios y diseños no se deberían ejecutar, y me parece que es una medida muy sana y muy responsable en el sentido de que nosotros no podemos estar realizando las obras para luego ir a cometer errores, sino que estamos contratando personal especializado para que nos diga qué es lo mejor que tenemos que hacer. Ahora, con esos estudios y diseños, que lo que primordialmente estamos mejorando es el alineamiento horizontal, es decir, el trazado de la carretera, nosotros lo que queremos es que a futuro el recorrido entre Ocaña y Cúcuta se pueda realizar en 3 horas o 3 horas y media. Si nosotros tuviéramos hoy pavimentado Sardinata-Zulia, nos estaríamos gastando en el recorrido 1 hora y 2 horas y media entre Sardinata y Ocaña. Quiere decir que nos estamos gastando 3 horas y media, pero si a eso le sumamos una serie de viaductos que nos acorten curvas y unas carreteras en óptimas condiciones, pues podemos en un futuro llegar a hacer ese recorrido en 3 horas, que se traduce en costo y en beneficio para el transportador y para el usuario. Una pregunta, doctor Vergel, ¿esos estudios incluye perimetral aquí en Ocaña? O sea, el paso por Ocaña, paso por Ábrego. Claro, nosotros en ese estudio estamos contemplando 3 variantes: la variante del Zulia, la variante de Ábrego y la variante de Ocaña, que la estamos reformulando porque como está actualmente diseñada solo cubre Ocaña. Nosotros de nada ganamos teniendo una variante en Ocaña para después llegar a reducirnos a una vía tan angosta como es el paso por el municipio de Río de Oro. Entonces estamos contemplando que la variante incluya Ocaña-Río de Oro para que la variante sea realmente un beneficio para todos. Pero no pasando por Río de Oro. No pasando por Río de Oro, obviamente. Lo que se quiere con una variante Ocaña-Río de Oro no pasando ni por Ocaña ni por Río de Oro. Lo que se quiere es que los tractocamiones que tantos accidentes nos han causado en Ocaña, incluso con unas pérdidas de vidas humanas y casos lamentables, pues que no lo hagan sino a través de una especie de anillo vial o de circunvalación, que es lo ideal para todo tipo de proyectos. Eso me lo va a decir el estudio. Eso es lo que a nosotros nos va a arrojar el estudio y nos va a arrojar finalmente cuánto es el presupuesto para poder llegar a hacer esas obras. Ese estudio tiene un plazo en el tiempo, obviamente, sí, para entregarlo. ¿Qué plazo? Eso tiene un plazo hasta mediados del próximo año. Sin embargo, nosotros hemos coordinado con la empresa consultora
de que los estudios que requiramos en menor tiempo nos los vayan entregando. Por ejemplo, en el viaducto La Nevera, que ya tenemos nosotros los recursos garantizados para su construcción, es un tema que ellos tienen que ir trabajando más rápidamente. Otro caso es la obra que vamos a realizar en el sitio conocido como La Ceiba, ahí cerca de Sardinata, donde ocurrió la avalancha, va a ser ya 2 años, ahorita en diciembre. Entonces nosotros ahí ya tenemos 5.500 millones garantizados por el Fondo de Adaptación, ya tenemos los diseños, luego estamos en el proceso de contratación y de adjudicación de esos recursos. Sí, entonces, hay estudio, hay una plata ya asignada para los viaductos La Nevera, igualmente el PR 98, ¿por cuánta plata para la construcción de esos viaductos? En total, esas obras suman 54.000 millones de pesos. Ya están aprobados. Ya están aprobados. Lo más representativo es el viaducto La Nevera por 18.000 millones de pesos y el viaducto del PR 98, que yo creo que ahorita podemos ver una imagen, por cerca de 7.000 millones de pesos. Y los otros son una serie de taludes inestables que lo que estamos previendo también es que cada vez que se nos venga un invierno, una temporada invernal, no se nos generen esos grandes derrumbes y esos grandes trancones, sino que empecemos a buscarle una solución definitiva a la inestabilidad de esos taludes, a la erosión de esas montañas, y que si se nos viene una ola invernal, pues no quiere decir que no se nos vaya a caer una piedrita o que no vamos a tener derrumbe, pero que sean de menores proporciones y que la abertura de la vía se haga en menos tiempo. Sí, ahora, la restricción de la vía Ocaña-Cúcuta en esta temporada y en enero, ¿va a ser por la construcción de qué? ¿Terminar el puente? Sí, tenemos que terminar el viaducto La Curva, que ya es un viaducto que prácticamente está listo en su estructura principal, nos faltan la adecuación de bordillos, de barandas. ¿La diferencia entre viaducto y puente cuál es, técnicamente? Mire, la diferencia técnicamente es que un puente es para el cruce de un río, mientras que un viaducto no. Pero digamos casi que en esencia estructural es la misma. Entonces se va a terminar la curva. O sea, ya definitivamente se termina este Hay puente, que este viaducto en la curva. Y colocarlo en servicio, pero más abajo de la curva, que es un sector que se conoce como la Vieja Guala, nosotros tenemos, ahí en las imágenes, por ejemplo, estamos viendo el viaducto del 98, es una curva muy cerrada, en la cual una avalancha nos cargó una obra que teníamos ahí, un box culvert, y... ¿Eso cerca de dónde? Eso es después de La Nevera, eso está... Estamos hablando que está a 300 metros después del paso de La Nevera. Muy cerca. Bueno, eso se va a hacer. Ahí lo que queremos es construir un viaducto, como lo indica la línea, para, ya está la plata, para evitar la curva. Ya está la plata, por el Fondo de Adaptación en convenio con el INVIAS. Estamos esperando que nos entreguen los estudios y diseños para poder empezar a construir esta obra, al igual que el viaducto La Nevera. Exacto, pero eso no se va a hacer ahora en la restricción, eso se va a hacer el año entrante. No, esas obras se van a hacer hasta el año entrante porque hasta ahora estamos logrando armar el proceso de contratación y adjudicar el contrato. Adjudicar el contrato, sí. ¿Pero se necesitan los estudios? Se necesitan los estudios. O sea, también es obligatorio que los es obligatorio tener estudios para poder hacer este tipo de obra. Ahora, nosotros hablamos de un costo de 7.000 millones de pesos, pero es un costo estimado que nosotros tenemos para el proyecto, pero no es un costo fijo, toda vez que no tenemos estudios y diseños. Sí, en el tema de la terminación del puente, porque es el motivo de la restricción, ¿hace falta plata? ¿Ya está la financiación total? Sí, ¿No hay ningún tipo de inconveniente financiero? Efectivamente, ya no tenemos problemas de tipo financiero, ya están todos los recursos garantizados. Lo que queremos es evitar un riesgo de accidente con el flujo vehicular transitando y nosotros trabajando. ¿Qué es lo que queremos hacer en esa restricción? Entre el 26 de noviembre y el 20 de diciembre, si Dios lo permite, lo que queremos es poner en funcionamiento el viaducto de la curva, que es el que estamos viendo ahí en imágenes, que ya... ¿Son tomas de qué tiempo? No, estas tomas son tomas anteriores, pero los que han transitado últimamente ya se pueden dar cuenta que ahí el viaducto ya está construido, estamos construyendo en estos momentos los accesos, y que lo que queremos evitar precisamente es ese giro tan tortuoso que hacen las tractomulas en este sector. ¿Y la congestión que se forma allí? Sí, es un tiempo cercano a los 20 minutos, media hora, que los vehículos muchas veces tienen que esperar para poder transitar en este sector. Y una vez terminemos el viaducto en la curva, seguimos trabajando en una serie de muros cimentados en queso y la construcción de 2 puentes pequeños, 2 puentes menores en el sector de la Vieja Guala, que está muy cerca ahí de la curva también, que es donde actualmente la vía se encuentra restringida a un solo carril y que también nos genera muchos trancones por las dimensiones que tiene la vía en estos momentos. Cuando usted me hablaba del incumplimiento de los plazos, se debe básicamente también a eso. Nosotros tenemos... Ese kilómetro, antes que siga, doctor, esa parte donde está todavía pavimentada, ¿está presupuestada?
nosotros ese tramo no lo pavimentamos porque ese es el sector por el cual ya no vamos a transitar más. Ese es el sector que perdería la plata. Se perdería la plata y por eso es que nosotros no hemos pavimentado ese sector. Lo que yo le quiero decir es que una vez nosotros terminemos el viaducto de la curva y una vez entreguemos los puentes en el sector de la Viejaguala, la vía Ocaña-Sardinata va a quedar pavimentada en 100%. 100%. 100%, es decir, que podemos tardar 2 horas y media en hacer ese recorrido, que es un muy buen tiempo. Ahora, bueno, este es el gran punto crítico. Ahora, los otros puntos críticos entre Ocaña y el Zulia, ¿cuáles son para usted? Los otros puntos críticos es, aparte de la curva, Pozo, está el tema de la Viejaguala, que lo solucionamos con los puentes que venimos hablando, y entre el Alto del Pozo y la curva tenemos unos sitios críticos desde el punto de vista técnico. De pronto el usuario que transita por la carretera no lo observa y no se da cuenta, pero el día en que se nos venga una temporada invernal, pues vamos a tener pérdidas de banca. Nosotros ya los identificamos con una serie de fisuras de media luna, unos hundimientos menores, que en la ocultación visual que nosotros le hacemos al pavimento, pues técnicamente nos podemos dar cuenta que hay una falla. Hay unos hundimientos a la altura del restaurante El Cóndor, que es el PR82, pero lo menciono el restaurante para que el usuario se ubique de mejor manera, donde hay unos hundimientos que si no los atendemos a tiempo vamos a quedar sin vías. Ya eso también lo tenemos garantizado dentro del convenio del Invías con la unidad del riesgo. Ya está contratado, es decir que en próximos días nosotros veremos que se van a iniciar esas importantes obras. Cerca de la San Juana hay una pérdida de banca también, hay una restricción a un solo carril que se nos generó el año pasado en la ola invernal y que solo este año logramos conseguirle los recursos para poderlo garantizar y restablecer el flujo en los dos sentidos. No es fácil conseguir los recursos a nivel nacional, nosotros como direcciones territoriales no manejamos los recursos, sin embargo, pues la Dirección General del Instituto Nacional de Vías ha sido muy diligente, ha sido muy gestionadora y pues ha conseguido estos convenios importantes para el norte de Santander. Bueno, ahora, el gran dolor de cabeza, pues afortunadamente nosotros hasta allí, hasta Sardinata, nos va bien, o sea, hay una especie de tranquilidad, pero entre Sardinata, entre el Zulia, y Sardinata, Zulia y Cúcuta, prácticamente es una odisea llegar al sitio de destino. ¿Esto por qué se acabó tan, o sea, como si hubiera pasado por allí un huracán, o hubiera ocurrido un terremoto, la vía está completamente destruida, doctor Vergel? Mire, Giovanni, esa es una excelente pregunta para poder uno aclararle a todos los usuarios y a la gente del común qué pasó en ese tramo de carretera. Si nosotros hacemos memoria, hace unos años, entre la carretera Ocaña y Cúcuta, el mejor sector que existía era entre la San Juana y Cúcuta. Es más, uno iba de Ocaña a Cúcuta y llegaba a la San Juana y uno sentía un alivio porque salía de esa carretera en tan malas condiciones y llegaba al tramo pavimentado. En el año 2005 se vino lo que se denominó el Plan 2500 y con el cual nosotros terminamos de pavimentar los tramos de carretera que no tenían pavimento todavía entre Ocaña y Cúcuta, como lo eran los tramos comprendidos entre el Tarrita y el Alto del Pozo y entre el Alto del Pozo y Sardinata. Ese arreglo de esa vía, esa ampliación de curvas, esa pavimentación, pues lo que hizo es volver la vía Ocaña-Cúcuta muy atractiva, porque las tractomulas y los buses grandes que antes hacían el recorrido Cúcuta-Bucaramanga, Costa Atlántica, pasando por Agua Chica, pues hoy lo hacían Ocaña-Cúcuta ahorrándose 250 kilómetros de recorrido a un menor costo porque son 5 peajes que se ahorran y a un combustible, a un precio de combustible muchísimo menor del precio al que lo pagaban en la ruta alterna. Entonces, ese paso de tractomulas... ¿Pasamos de qué número de tractomulas diarias a hoy en día? Anteriormente, antes del Plan 2500, nosotros no veíamos una tractomula en la vía Ocaña-Cúcuta. Es más, los vehículos más grandes que veíamos eran los buses escalera, que se usaban en la época y que eran los que transitaban. Hoy nosotros estamos teniendo más de 700 tractomulas diarias. Y, por lo tanto, la carretera Sardinata-Cúcuta, como está diseñada con una estructura de pavimento para vehículos pequeños, el día en que nos pasaron los tractocamiones, pues se deterioró. Con un agravante mayor, en el año 2007 y 2008 se estructura el contrato que por hoy estamos terminando de ejecutar, y en esa estructuración no tuvieron en cuenta, aunque la incluyeron dentro de su alcance, los recursos que asignaron para Sardinata Zulia fueron menores porque era el sector en que mejores condiciones estaba. El sector se deterioró y luego se voltea la cosa y viene un agravante, y es que la ley de contratación, la ley pública de contratación, la ley 80 y sus decretos reglamentarios y la ley 1150 y el decreto o el estatuto anticorrupción 1474 del año 2008 nos prohíbe
a los funcionarios públicos tener dos contratos con el mismo objeto en el mismo tramo de carretera. Entonces es un problema jurídico lo que no nos ha permitido solucionar a nosotros un problema técnico. Pero afortunadamente hoy en día le podemos dar la buena noticia a toda la provincia de Ocaña que terminamos el contrato 1439 de 2008, que es el que está en ejecución, y empezamos a invertir 63.000 millones de pesos que nos fueron asignados para poder rehabilitar en su totalidad la carretera Sardinata-Zulia. Esa rehabilitación, obviamente, tenemos que ser sinceros con la comunidad, que se verá a partir de marzo, abril del próximo año, y que tardará todo el año en ejecutarse para nosotros poder ver ese tramo de carretera rehabilitado. Pero ya está el proceso licitatorio. En estos momentos nosotros estamos estructurando el proyecto, ya tenemos un presupuesto bastante adelantado, estamos esperando que nos entreguen los estudios y diseños precisamente de esa estructura del pavimento, y yo creo que a partir de mes de diciembre, enero, empezar el proceso licitatorio. Correcto, pero terminado ya la obra en el puente allí, en lo que se está terminando allí en el sector de la curva, inmediatamente arranca entonces Sardinata. Esa es la intención. A veces los tiempos no nos ayudan mucho, pero la intención es terminar la obra en el sector de la curva y la Vieja Guala y empezar los trabajos. Ahí se liquida, de inmediato se liquida el contrato. Sí, obviamente entra una etapa de actas de recibos y luego la posterior liquidación, pero nosotros lo podemos hacer, empezar el otro trabajo una vez tengamos el acta de recibo definitivo de acta de recibo, o sea, no hay problema en ese sentido. Ahora, ¿63.000 millones alcanzan? Mire, hay que ser sinceros, 63.000 millones de pesos no nos alcanzan a cubrir la necesidad. ¿Cuántos kilómetros? Entre Sardinata y Zulia hoy tenemos, y yo hablo de Sardinata y Zulia porque es que entre el Zulia y Cúcuta la carretera no es nuestra, es una carretera que está concesionada a la concesionaria San Simón y que está en 100% su estado aceptable. Recordemos que esos trabajos son nuevos. Hay un peaje, pero ellos se surten de los peajes de la vía que van de Cúcuta a San Antonio y de Cúcuta a Ureña, y con esos peajes que ellos recaudan es que tienen arreglado. ¿De Sardinata a Zulia cuántos kilómetros son? Hay 57 kilómetros con 400 metros. De esos 57 kilómetros nosotros hoy tenemos en pavimento nuevo 8 kilómetros que los hizo la misma firma contratista que nos está trabajando en el sector, y nos quedarían 49 kilómetros, de los cuales tenemos 9 en estado regular y 40 kilómetros en un estado totalmente deteriorado, donde prácticamente es la construcción de la estructura del pavimento nuevo. ¿Eso cuánto cuesta? Eso cuesta, a cálculos nuestros, a cálculos ligeros, 75.000 millones de pesos, incluyendo la interventoría. Hoy tenemos 63.000, estamos hablando de un déficit de 12.000 millones de pesos. Alguien me decía, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con esa plata? Miren, es muy fácil, teniendo nosotros ya pavimentado la totalidad de este tramo, lograr un contrato adicional para poder continuar con esos recursos. ¿Con el apoyo del gobierno nacional? Con el apoyo del gobierno nacional, con el apoyo del señor gobernador, que nos ha apoyado muchísimo, y sin duda alguna el trabajo enorme que han hecho los parlamentarios del norte de Santander, en los cuales podemos destacar el trabajo del ingeniero Ciro Rodríguez, del representante Juan Carlos García, del senador Clavijo, entre todos, y digamos, y en general del mismo doctor Juan Manuel Corso, y en general de todos los parlamentarios del norte de Santander, que han brindado ese apoyo y esa gestión a nivel nacional para poder realizar estos trabajos. Porque cuando ellos llegan aquí a Ocaña, esos parlamentarios, uno les pide a ellos que transiten por la carretera Ocaña-Cúcuta para que se den cuenta ellos mismos. Sí, muchos de ellos... Lo mismo que los diputados. Muchos de ellos transitan por esas carreteras a pesar de las dificultades, a pesar del orden público, pero en estos momentos, más que ellos, el ingeniero Elías Jaimes, quien es el director de la territorial Ocaña, y yo, estamos haciendo ese recorrido frecuentemente. Nosotros como directores territoriales somos los que más sufrimos en ese transitar a diario por esa carretera, pues nosotros somos usuarios de la vía. Sí, y precisamente tenemos un buen número de usuarios de esta vía, pues deportistas que han llegado aquí a la ciudad de Ocaña, por estos días aquí en la ciudad de Ocaña, en el marco de una Olimpiada Sinor, nos han entregado su impresión de la carretera Ocaña-Cúcuta en los actuales momentos. Veamos entonces. No, pues que muy malo, porque esta es una zona comercial y turística, y entonces pues sin la vía, imagínense, se falta la vía, y esa restricción perjudican a los viajeros y perjudican a las personas que necesitan desplazarse y hacer negocio en la región. Es que difícil la situación, porque nosotros allá nos demoramos 9 horas para llegar, entonces ¿cómo será si cierran el paso? Complicado. Lo que todo el mundo espera, que se programen mejor y que avisen y establezcan un programa de manera que se evite el caos vehicular, porque estamos graves así.
No, es muy incómodo porque pues por lo menos nosotros que venimos desde Pamplona y ayer fue muy difícil el desplazarnos hasta acá porque duramos casi 14 horas de donde veníamos y pues muy difícil. Yo creo que no debería ser así como lo están haciendo o como lo piensan hacer. No, que en la medida de las posibilidades de los trabajadores allá, pues que la vía no se cierre, que la vía tenga viabilidad pues, las 24 horas en la medida en que se pueda, si haya necesidad de esperar un tiempo determinado, un tiempo mientras las máquinas hacen su trabajo y luego dar paso y hacer escalas periódicas. Hacer los trabajos 24 horas y más rápido que se le va a venir el invierno y entonces ¿cuándo van a terminar? Si cierran la vía totalmente, ¿por dónde queda la ciudad incomunicada? Se muere Ocaña. Les sugiero de que si quieren a Norte de Santander y si quieren a Colombia, que por favor no acaben más con la economía norte santandereana. Esto es un caos, lamentablemente, la crisis que está viviendo el departamento y la ciudad y que se atente lamentablemente contra una de las vías o una de las arterias más importantes que tiene Colombia, no solamente Norte de Santander y Colombia. Bueno, complicada la situación porque eso interfiere en el movimiento y en el comercio que hay entre la ciudad de Cúcuta y Ocaña. Y desafortunadamente, desde el tiempo que yo tengo uso de razón, esa carretera es la más larga del mundo porque nunca la han terminado de construir. Lástima que la carretera esté tan mala, tan deteriorada. Ojalá que el gobierno municipal y departamental se encarguen de esa situación porque Ocaña es muy bonito. Bueno, eso es una situación complicada, hay dos cosas. La gente necesita transportarse y en vía pues también necesita el arreglo de las carreteras, entonces lo más aconsejable ahí sería que se programaran eso y que la gente de verdad tuviera el conocimiento en qué momento iban a hacer los cierres. Bueno, ahí estaban los amigos visitantes, pues, les estábamos preguntando sobre estas medidas de restricción. El grado de tolerancia, de paciencia, doctor Vergel, ¿cuál es? De acuerdo a su percepción de los usuarios. No, miren, si yo me pongo en el puesto o en la situación de los usuarios, pues yo les doy la razón en decir que la carretera está en un estado deteriorado. Pero yo sí quiero puntualizar y quiero hacer una claridad porque es que tampoco nos podemos ir al lado del pesimismo y al lado de las críticas cuando no se conocen los esfuerzos que nosotros realizamos a diario. Por eso es importante este programa. Por eso es importante este espacio que ustedes me brindan para poderle aclarar. La carretera Cúcuta-Ocaña tiene 200 kilómetros, 210 contando Zulia-Cúcuta. O sea, entre Ocaña y Cúcuta hay 210 kilómetros. De esos 210 hay 40 en mal estado. O sea que solo el 25% está en mal estado y el 75% lo tenemos totalmente pavimentado. Sin embargo, la apreciación que uno escucha de los usuarios es que toda la carretera está deteriorada. Entonces también tenemos que partir de un hecho real que de 210 kilómetros solo 40 tenemos mal estado y que no lo habíamos podido invertir por un problema jurídico que ya hoy en día lo estamos resolviendo y que ya conseguimos los recursos para poder rehabilitar al 100% esos 40 kilómetros que hoy se encuentran de manera lamentable. Ahí he escuchado a un usuario que se gasta 9 o 14 horas, pero también hay que hacer la claridad que ellos vienen desde Pamplona y que entre Cúcuta y Pamplona, que es una carretera que no es del Invías, es una carretera concesionada, que tiene unas restricciones y que hoy el recorrido entre Ocaña y Cúcuta puede estar tardando 3 o 4 horas, porque también están en el trabajo de rehabilitar unos sitios críticos que con la pasada ola invernal pues nos dejaron sin carretera. Sí, yo le preguntaba eso porque es que a veces no creemos en las instituciones. O sea, el Estado colombiano dice invertir y muchas veces, lo decía ahí un televidente, que es la carretera más larga y usted también se reía en el sentido de que evidentemente es la carretera más larga porque nunca se ha terminado, pero usted que es ocañero allá en Cúcuta, ¿cómo sufre? O sea, ¿de qué manera sufre para pues tener contenta a toda la comunidad, igualmente a todos los gremios? Mire, sin lugar a dudas, el corredor Ocaña-Cúcuta es el corredor vial más importante que tiene el departamento. En la semana pasada nos reuníamos... No Cúcuta-Bucaramanga. No Cúcuta-Bucaramanga. Es más importante el corredor Cúcuta-Ocaña, llegando a Agua Clara, porque es la carretera que comunica el vecino país de Venezuela, pasando por norte de Santander, con la costa atlántica y sobre todo con el río Magdalena y con puertos. Entonces el motor de la economía en Colombia, que son los puertos, Barranquilla, el puerto de Dibuya, que hoy en día existe y con el cual estamos sacando carbón, y los puertos que existen alrededor del río Magdalena. En la semana pasada nos reuníamos con unos expertos del Departamento Nacional de Planeación que hicieron un foro en Cúcuta con la Cámara de Comercio, donde estaban mirando
hablando del tema de regiones autosostenibles y en la cual veían a Cúcuta y su área metropolitana como una de esas regiones potenciales para el desarrollo en Colombia. Y coincidíamos con esos expertos en infraestructura y transporte en que el corredor vial más importante es Ocaña-Cúcuta. Desafortunadamente, nosotros cada vez que hablamos de Ocaña-Cúcuta nos han generado una serie de obstáculos. Primero hablaron de entonces que era mejor Cúcuta por el Alto del Escorial para salir a San Alberto. Después, cuando ya se hizo una buena propuesta para pavimentar y determinar Ocaña-Cúcuta, entonces ya nos inventamos que la carretera Cúcuta-Tibú, el Tarra, Convención La Mata, y no es que yo me oponga a esos proyectos, sino que la transversal del carbón, más que construir una carretera, lo que deberíamos construir es una línea férrea, porque es mucho más económico, mucho más productivo, y las pendientes de esa zona nos lo permiten, mientras vamos a gastar un costo impresionante una carretera. Estamos hablando de una carretera en una sola calzada de 7.30 más bermas más cunetas, el ancho se nos va a 10,50 metros, mientras que una línea férrea tiene una trocha de 0,80 o de 1,20, dependiendo si es trocha nacional o trocha internacional, y pues obviamente los costos en infraestructura son menores. Entonces, ha sido difícil. Además de eso, hay que aclararle a la comunidad que nosotros estamos trabajando en un terreno montañoso con una cantidad de roca impresionante. Eso no estamos trabajando en la Ruta del Sol, donde tenemos un terreno llano, donde todo es más práctico de trabajar, donde incluso podemos trabajar de noche, como lo proponía un usuario, trabajar las 24 horas, porque nosotros tenemos otro tipo de condiciones topográficas que no nos lo permiten hacer, y además un factor en contra como lo es también el orden público en esta zona. Dígame sinceramente, doctor Vergel, con la mano puesta en el corazón de ocañero, ¿a usted le gusta que por Ocaña pasen 700 tractomulas diarias? Miren, el hecho de que esas tractomulas pasen por Ocaña genera economía en la región. Lo que no podemos seguir permitiendo es que nos pasen por el casco urbano. Sí que pasen por Ocaña a través de esta carretera, pero no por el casco urbano. Por eso es importante desde ya poder tener una variante, una perimetral o anillo vial, como lo quieran denominar, para que pasando por cercanías de Ocaña, generando y promoviendo el desarrollo y la economía de los ocañeros, no nos causen esa contaminación y esos accidentes de tránsito que hoy en día nos están causando. Sí, ahora los tractomuleros, los conductores, esta pregunta se la hacía yo en su momento algún día al doctor Wilson Jaime, al ingeniero Wilson Jaime. Ellos les gusta pasar por acá porque no hay peajes, bueno, económicamente les favorece, pero igualmente también el ambiente, el clima de Ocaña, la gente, la cultura, ¿ellos simpatizan con nosotros? Mire, sin lugar a dudas, la carretera Ocaña-Cúcuta muestra muchos beneficios para los transportadores, aparte de lo que hablábamos, de menos distancias, de menor costo en el combustible, de menor costo por la no existencia de peajes, que aparte de todo también tenemos conocimiento que muchos de ellos llevan sobrepeso, más del permitido de la ley, y eso también nos ha deteriorado las carreteras. Pues sin lugar a dudas, Ocaña es un lugar muy acogedor en el tema, en lo que tiene que ver con el clima, con el trato con la gente. En Ocaña la gente, digamos, hay una hospitalidad muy grande, y eso también influye. Tan es así que entre Ocaña y Ábrego se han construido una serie de estaciones de servicio con sus hospedajes alrededor, y que han funcionado perfectamente y que todavía se siguen construyendo. Y luego que se construyen más. Y se van a construir más, porque eso lo que está es desarrollando el progreso de Ocaña. Sí, pero usted dice que sacarlas del casco urbano, eso va a ser posible hasta que no se terminen los estudios y hasta que se construya una variante. Y podríamos estar hablando de ¿cuántos años? Mire, digamos, decirle ahorita un periodo de tiempo sería bastante irresponsable, pero lo que yo creo es que el primer paso lo debemos dar con los estudios y diseños, pero que las administraciones municipales también nos ayuden y que sean serias y tengan compromiso con el proyecto. ¿De qué manera? Nosotros teníamos proyectado, y digo nosotros porque hoy hago parte del Instituto Nacional de Vías, pero en su época el ingeniero Denis Álvarez y el ingeniero Wilson Jaime plantearon un gran proyecto para Ocaña, como era la variante o la perimetral oriental, y que partía desde Acolsure en sentido hacia la vía de la universidad, y que bordeaba todos los predios detrás del barrio del Carmen, y que salía a la carretera Londina y ahí nuevamente conectada con Río Oro. Pero desafortunadamente contamos con personas que piensan en el lucro personal y no en el beneficio común, que nos invadieron estos predios, y que cuando el ministro vino y tuvo la oportunidad de decir vamos a hacer la variante de Ocaña, pues teníamos un problema de legalidad de predios y un problema de invasiones, porque las invasiones nos las generaron preciso en la entrada y en la salida del proyecto.
Entonces necesitamos más responsabilidad porque una vez nosotros tengamos esos estudios y diseños, muy seguramente van a volver a invadirnos los predios. Exactamente, para tratar de valorizarse pues en ese terreno. Usted me decía que el tráfico pesado genera desarrollo, igualmente hay estudios y demás. Uno recibe la llamada de un televidente, ¿va a haber peaje? ¿Podría pensarse en peajes a Aguachica? Miren, la verdad, en la oficina de la Subdirección de Apoyo Técnico, quien es la encargada en el Instituto Nacional de Vías de instaurar los peajes en las carreteras nacionales no concesionadas, se han realizado estudios para la colocación de 2 peajes entre el corredor Zulia-Agua Clara. Ellos tienen programado o pensado instalar una caseta de peaje en el sitio conocido como Astilleros, es decir, la Y de Tibú, y otro peaje en el sitio conocido como Platanal entre Ocaña y Aguachica. Esos peajes no se van a instalar hoy, no se van a instalar el otro año, esos peajes deberán instalarse y se tiene proyectado hacia el 2014 o más su instalación, porque está ahorita en estudio si se concesiona o no la carretera Agua Clara-Zulia. Eso, digamos, es un tema de resorte nacional que lo están estudiando la ANI con el INVIAS en el Ministerio de Transporte. ¿Conviene o no conviene que eso quede en manos privadas? Mire, todo tiene sus pros y sus contras. Habría que analizar muy detalladamente el proyecto. Hay que mirar la relación beneficio-costo. No me atrevería en estos momentos decirle si es conveniente o no, porque no conozco las cifras a profundidad y el estudio que están haciendo. Yo lo que sí le he pedido, y digamos esto es una posición muy particular de Jesús Vergel, más que del director de INVIAS en Norte de Santander, es que no nos coloquen el peaje de Platanal. Es decir, que entre el Zulia y Agua Clara sí existan 2 peajes, pero que esos 2 peajes estén entre Cúcuta y Ocaña y no un peaje entre Ocaña y Aguachica. Y argumento mi percepción, y vuelvo y repito que es muy personal y que nada tiene que ver con el Instituto Nacional de Vías, es si yo coloco un peaje Platanal, primero para ir a Bucaramanga tendría que pasar de pagar 3 peajes a pagar 4. Entonces el pasaje a Bucaramanga nos va a volver muy costoso, casi que imposible viajar a Bucaramanga, y nosotros sabemos que gran parte de la población ocañera y de la provincia de Ocaña residen, trabajan o estudian en Bucaramanga. Y eso súmele todas las personas que tienen sus fincas, sus parcelas, sus negocios en Aguachica, en San Martín, en Pelaya, en toda esta zona, que si usted se pone a detallar tiene gran influencia ocañera, los dueños del comercio, las fincas ganaderas, las fincas de cultivo de palma, todos esos son ocañeros y que nos generan un tránsito entre Ocaña y Aguachica bastante atractivo, y que por eso es que quieren colocar el peaje. Mientras que si colocamos 2 peajes en la vía Cúcuta, pues son 210 kilómetros, que es la misma distancia que hay a Bucaramanga con 3 peajes, pero aquí vamos a tener solo 2, y una cosa favorable que lo hablábamos con los transportadores. Para las empresas transportadoras legalmente constituidas hoy en Ocaña es más favorable 2 peajes a la vía Cúcuta, porque también de alguna manera le reduce el tema de la piratería o el tema del transporte ilegal. Sí, doctor Vergel, una última pregunta. Se habló en una comisión sexta aquí de la Cámara de Representantes, que estuvo allí el anterior ministro de Transporte, de prolongar la Ruta del Sol en Agua Clara Ocaña, esta gran inversión que se está haciendo en el país, conectando el interior con la zona norte del país. ¿Eso cómo va? Conectar a Ocaña con la Ruta del Sol. Mire, eso es una propuesta que puede ser interesante para Ocaña, es entregar en concesión el tramo Agua Clara Ocaña, son 54 kilómetros 700 hasta donde termina, que es el sitio de Acolsure. Eso es una propuesta bastante interesante, pero que debe madurar aún más, y que eso está en manos de la ANI, que es la Agencia Nacional de Infraestructura, lo que anteriormente era el INCO, Instituto Nacional de Concesiones, y es una propuesta que se puede dar en el 2014, cuando digamos ya empiecen a estructurarse las concesiones de 4ª y 5ª generación. Pues yo pienso que hemos abordado todos los temas, doctor Vergel. Entonces vamos a entregarle el mensaje final a toda la teleaudiencia, la tolerancia que debe existir ante las restricciones que se nos vienen en la carretera Ocaña-Cúcuta, con las modificaciones que a buena hora se hicieron, para que entendamos en vías, igualmente nos entendamos nosotros y podamos nosotros pensar que tengamos en mejores condiciones la carretera Ocaña-Cúcuta el próximo año. Yo quisiera, antes de dar ese mensaje final, también decirle a la comunidad ocañera, a todos los usuarios y transportadores, que si bien es cierto no podemos invertir de manera definitiva recursos entre Sardinata y Zulia, con el contrato actual que tenemos vamos a hacer unos trabajos de adecuación para fin de año, es decir,
que en la temporada de diciembre y enero, que es donde más flujo vehicular se nos va a presentar, vamos a hacer un trabajo de tapahuecos, un trabajo de parcheos que mitiguen en algo ese mal estado que tiene la carretera Sardinata-Zulia y que por lo menos podamos transitar ese recorrido ya no en 2 horas, sino en 1 hora y media o quizás menos. Ese trabajo lo vamos a empezar a partir de la próxima semana en un sector y a partir del 1 de diciembre en otro sector. Son 2 sectores que ya hemos identificado como más críticos. De todo lo crítico, lo más crítico lo hemos identificado y lo vamos a empezar a intervenir. El mensaje final es que esta restricción es necesaria. No es capricho nuestro, necesitamos terminar esos trabajos lo más antes posible para poder acceder a esos 63.000 millones de pesos que ya tenemos asignados por parte del gobierno nacional, que la medida ya fue acordada con los transportadores de carga y de pasajeros y que, digamos, hay una satisfacción de todas las partes en este sentido. Restricción del 26 de noviembre al 20 de diciembre y restricción del 14 de enero al 28 de febrero del año venidero, y que entre el 20 de diciembre y el 14 de enero no va a haber ningún tipo de restricción porque ese es el periodo de tiempo en el que mayor flujo vehicular y flujo de pasajeros tenemos en la región. Doctor Vergel, muchas gracias por estar aquí en profundidad en el canal comunitario TV San Jorge, que no sea la última vez. Usted es un ocañero que lo está haciendo muy bien en la departamental de Invías, está trabajando conjuntamente con el ingeniero Elías Jaime también en conjunto, por cuanto se necesita aunar esfuerzos para que el desarrollo vial sea una realidad aquí en Ocaña y a nivel departamental. Ha sido usted muy amable, doctor Vergel. No, muchas gracias a ustedes por esta participación y esperamos contar nuevamente con ustedes. Muchas gracias entonces al director departamental de Invías por estos minutos entregados aquí en profundidad a propósito de las modificaciones a una resolución que ellos expidieron hace algunos días en cuanto a la restricción del tráfico hacia la ciudad de Cúcuta. Muchas gracias, amables televidentes, y tengan ustedes muy buenas noches. Ocañeros, orgullosos de la creación de azúcar, vamos todos de la mano, muy unidos hasta el final, para Ocaña con amor, el proyecto resultó. De ilusiones vive el hombre, inmortal TV San Jorge. Fue en el norte de la ciudad donde se engendró el proyecto de 2 ingenieros eléctricos, con acierto sustentaron su excelente tesis de grado para la comunidad. 6 barrios fueron la llama, emprendieron la misión de enaltecer la provincia con afecto y decisión. Fundaron la asociación, recrear fue la razón, el propósito deseado. Azucat, empresa líder en la provincia de Caro, con firmeza destacaron esta gran realización. Honestidad es el emblema del proyecto comunitario. Tecnología, mística y fuerza, generadora de trabajo, son valores de la empresa. Informar es el propósito
del canal comunitario. Educar y recrear es lo que quiere la empresa, reforzando valores humanos para formar buenos ciudadanos. Ocañeros, orgullosos de la creación de azúcar, vamos todos de la mano, muy unidos hasta el final, para Ocaña con amor el proyecto resultó. De ilusiones vive el hombre, inmortal TV San Jorge.